Muy buenos días, bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar la enajenación de bienes de las entidades locales. La palabra enajenación proviene del verbo enajenar, que significa vender, traspasar o, por ejemplo, ceder. En este caso, estamos hablando de enajenación de bienes que pertenecen a las entidades locales y que van a vender, traspasar o ceder a otra persona. Es decir, van a proceder a transferir ese derecho real o de dominio a otra persona. Para estudiar la enajenación de los bienes de las entidades locales, no solo es suficiente con estudiar los artículos que el Real Decreto 1372 de 1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales, recoge sobre este tema, sino que además hay que completarlo con la demás legislación que hace referencia a la enajenación, que es la siguiente y que yo he utilizado para realizar este vídeo. En primer lugar, y como ya he comentado anteriormente, encontramos el Real Decreto 1372 de 1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales. Seguidamente tenemos la Ley 7 de 1985 de 2 de abril, que es la Ley de Bases de Régimen Local. La Ley 33 del año 2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Real Decreto Legislativo 781 de 1985 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de régimen local. La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y además hay que tener en cuenta las ordenanzas municipales. Para que los bienes de las entidades locales puedan ser enajenados, se debe seguir un procedimiento y se deben cumplir los requisitos legales, como así lo establece el artículo 30.2 de la Ley de Patrimonio de Administración Pública, que señala que los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. De igual forma, estos bienes y derechos podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales. La corporación, antes de realizar la enajenación, debe proceder a la depuración de la situación física y jurídica del bien que vaya a enajenar, para lo cual procederá a su deslinde cuando sea necesario y procederá a inscribirlo en el registro de la propiedad cuando no estuviese inscrito. Además, es necesario que se determine la valoración pericial del bien que se vaya a enajenar que acredite de modo fehaciente su justiprecio. Esto servirá para determinar el precio como elemento esencial del contrato, para determinar las competencias del órgano que acuerde la enajenación y para determinar si es necesario autorización a la comunidad autónoma o solamente es necesario dar conocimiento a la misma. Es importante tener en cuenta que el mecanismo de la enajenación tiene carácter subsidiario, es decir, que primero la corporación local debe analizar la forma más rentable de aprovechar el bien por medio de la explotación directa o indirecta. Y en el caso de que la rentabilidad sea insuficiente, es cuando se procederá a la enajenación. En el caso de que se proceda a la misma, se iniciará dicho procedimiento por acuerdo del órgano competente. El expediente se iniciará de oficio, bien por iniciativa propia o bien a solicitud de parte interesada en la enajenación. La documentación necesaria en este procedimiento es la siguiente: un certificado del registro de la propiedad que acredite que el bien municipal se haya debidamente inscrito en concepto de patrimonial de la entidad local. Un certificado del secretario de la Corporación de Inventario Municipal de Bienes
aprobado por la corporación, en la que conste que los bienes figuran inscritos en el mismo como patrimoniales de la entidad local. Una valoración técnica que acredite de modo fehaciente su justiprecio y de acuerdo a la cual, una vez aprobada por el órgano competente para la enajenación, deberá fijar el precio de la enajenación. Un certificado de los recursos ordinarios del presupuesto para poder apreciar si la enajenación requiere, por su importe, una autorización de la comunidad autónoma o simplemente comunicación a la misma. También para saber cuál es el órgano competente para acordar su aprobación y si se requiere que lo sea por mayoría simple o absoluta de los miembros que legalmente lo compone. Y por último, un pliego de condiciones donde se determinen las reglas de procedimiento de la adjudicación y el régimen de derechos y obligaciones de las partes. Será informado por la Secretaría del Ayuntamiento. Si no se confecciona el pliego de condiciones, el acuerdo de aprobación del negocio jurídico deberá incorporar los pactos y condiciones que regulen el contrato, informados igualmente de manera previa por la Secretaría Municipal. Y además, en determinados supuestos, será necesario el informe preceptivo de Secretaría. En cuanto al órgano competente y al quórum necesario para la aprobación del procedimiento de enajenación, puede ser alguno de los siguientes. El alcalde de la corporación, si su valor no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni el importe de 3 millones de euros. El pleno de la corporación, por mayoría simple de miembros de la misma, en el caso de que su valor sí supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o el importe de 3 millones de euros. Y el pleno de la corporación, pero en este caso por mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, cuando la cuantía de la enajenación supere el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. En cuanto al procedimiento y forma de adjudicación, la regla general es que se llevará a cabo mediante subasta pública. La Ley de Patrimonio de Administración Pública incluye entre los principios de la gestión y administración de los bienes patrimoniales los de concurrencia y publicidad en la enajenación de los mismos. A esta regla general, la ley establece 3 excepciones: las parcelas sobrantes de vía pública, la enajenación mediante permuta y las cesiones de parcelas a vecinos jornaleros o de plantación de arbolado. Las parcelas sobrantes serán enajenadas por venta directa al propietario colindante. La permuta se llevará a cabo previo expediente que acredite la necesidad de efectuarla y que la diferencia entre el valor de los bienes que se trata de permutar no sea superior al 40% del que lo tenga mayor. Y en cuanto a las cesiones o parcelas de vecinos jornaleros o de plantación de arbolado, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que dichas cesiones habrán de ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Los vecinos cesionarios se harán dueños del arbolado que cultive y durante los 5 años primeros podrán acotar las parcelas plantadas para preservarlas de los ganados. Si esta acotación perjudica al aprovechamiento comunal y hubiera reclamaciones de vecinos, quedará en suspenso la cesión hasta que sobre ella recaiga acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. La formalización del procedimiento de enajenación se lleva a cabo en escritura pública y es necesaria la inscripción del anterior título en el registro de la propiedad. Hasta aquí todo lo referente a la enajenación de los bienes de las entidades locales. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podremos continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.